La defensa del Evangelio. Ese es el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón a hablar en este programa. Y hablar de la defensa del Evangelio es hablar del Evangelio, pero considerando que hay mucho que defender del Evangelio. Sí, Evangelio es buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias, pero el Evangelio que tenemos hoy en día es un Evangelio que no necesariamente es el Evangelio de Dios. Hay mucha contaminación, hay mucho engaño, hay mucha degradación, hay mucha tiniebla en medio del Evangelio que se predica en el mundo entero. Vamos a comenzar recordando que desde el principio, desde que Dios hizo la creación, siempre todo lo que Dios se propuso hacer ha tenido oposición. Ha habido dificultades, no ha sido fácil para Dios cumplir su propósito. Y sabemos que todo está en el plan de Dios, pero ha sido una lucha. La Biblia nos muestra eso desde Génesis, todos los libros del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, todas las luchas, todas las dificultades, toda la oposición que tuvo. Luego vino Jesús y desde la venida del Señor también hubo oposición, hubo dificultades, muchas. Jesús fue crucificado precisamente por la oposición que hubo, parte del plan de Dios también. El hombre fue engañado por la serpiente desde el principio, por la oposición que hubo, parte del plan de Dios también. Pero cuando vino el Señor, vino a redimirnos, vino a justificarnos, vino a establecer su iglesia para cumplir su propósito. Y el Evangelio ha sido revelado. El Evangelio ha sido revelado hoy por el Espíritu a su pueblo, a los discípulos, a los apóstoles. Los apóstoles fueron los primeros que les tocó defender el Evangelio desde el principio de los primeros años, 50, 60 años después de Cristo. Hubo mucha oposición en la iglesia, el enemigo quiso siempre meterse en la iglesia, desviar el Evangelio. Los apóstoles fueron defensores de este Evangelio, el Evangelio verdadero, el único verdadero, del único Evangelio que existe. Pero después los apóstoles se fueron a la presencia de Dios y la iglesia y los cristianos cada día se fueron contaminando más, la iglesia se fue diluyendo más y hoy estamos viviendo un tiempo bastante difícil. Es un tiempo donde hay mucha predicación, hay mucho cristianismo, hay mucha iglesia, hay mucho predicador, hay mucha doctrina, pero la pregunta que hacemos hoy es lo que estamos viviendo y lo que está mostrando y lo que está haciendo y lo que se está predicando realmente es el Evangelio, realmente es el verdadero, realmente es el Evangelio que Dios estableció, es el propósito de Dios, estamos en el verdadero, o qué es lo que está pasando. ¿Qué piensan ustedes? Pues como dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 11, digo en 2 Corintios 11, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pues yo creo que tememos y sabemos, como lo dijo reiteradamente Pablo y desde siempre, el propósito y el plan de Satanás es siempre con astucia, con engaño, sutilmente, engañar nuestros sentidos para que nosotros seamos extraviados de esa sincera fidelidad a Cristo, de ese compromiso con el Señor, de esa relación con el Señor, de ese plan que Dios tiene con cada uno de nosotros como iglesia. Esto lo escribió Pablo probablemente en el año 50, 60 después de Cristo. Y aquí no está hablando Pablo de las doctrinas. No. No está hablando de las denominaciones. No está hablando de enseñanzas en sí, sino de la sincera fidelidad a alguien, a Cristo. Y ese fue el evangelio que Pablo defendió. Hoy se habla mucho de la fidelidad a los hombres, a las instituciones. Se habla mucho de la fidelidad a muchas otras cosas, a un sistema, pero nos desenfocamos verdaderamente de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, tenemos una palabra profética segura, una palabra que es nuestra luz, que es nuestra guía, que alumbra nuestro camino, y no debemos dejar pues
desviarnos de ella, ¿no? Sí, y como tú decías al principio, la gente, hoy en día la gente está escuchando muchas cosas, tienen comezón de oír y están confundidas realmente porque a dónde, o sea, si lo que están escuchando es realmente lo verdadero, es realmente lo que el Señor estableció desde el principio, ¿qué es? Y vemos mucha gente que realmente está yendo a diferentes lugares y están escuchando cosas que piensan que es la verdad, pero el Señor mismo dijo que era solamente hay una verdad, un camino, y es Él, Jesucristo, ¿no? Entonces es muy difícil de verdad que hoy en día podamos escuchar la palabra verdadera, lo que el Señor quiere. Hay que buscarla, hay que está escondida realmente, disfrazada entre tanta doctrina, entre tanta práctica que se ha ido poco a poco degradando con los años, tanta doctrina, tantas costumbres, diferentes cosas que se han traído a la iglesia. Hoy se habla, por ejemplo, del cristianismo como un sistema muy poderoso, muy grande, mucha fuerza, mucho poder en el mundo entero. Hay mucha iglesia, muchos ministerios, mucho dinero de por medio. Canales de televisión, estaciones de radio, congregaciones muy grandes y cosas, y qué bueno que se hable del Evangelio, se predique y que la palabra de Dios se extienda, pero nos preguntamos, ¿ese sistema o el cristianismo mismo es el Evangelio que Dios vino a establecer? ¿Es el propósito de Dios? ¿Está cumpliendo el plan de Dios? ¿Estamos hablando la verdad? ¿Qué está pasando? ¿Estamos siguiendo hombres? ¿Estamos siguiendo un sistema? Humanamente, los seres humanos siempre tenemos la tendencia a seguir a hombres, a escuchar a hombres, especialmente si están acompañados de un sistema de poder. O sea, si es como, por ejemplo, en el mundo secular, si una persona es elegida presidente de un país, desde el momento en que es elegido y toma esa posición en una estructura como una presidencia de un estado, de un país, ya lo que habla esa persona es noticia. Lo que dice todo el mundo lo escucha porque está revestido de una posición muy importante, de mucho poder. Antes tal vez nadie le creía, antes tal vez nadie lo escuchaba porque no tenía esa posición. Y hoy el cristianismo se ha convertido en un sistema donde si hay ciertas personas que están en ciertos lugares de cierta autoridad y respaldados con poder, respaldados con mucho dinero, con mucha publicidad, con mucha imagen, pues la gente dice, eso tiene que ser verdad. O sea, son personas muy exitosas, personas que mucha gente les cree, mucha gente les sigue. Y así mismo sucede con las religiones, ¿no? Las religiones más grandes, que más seguidores tienen, son religiones que pues siguen a líderes, siguen a instituciones, siguen organizaciones de alguna manera. La gente pues quiere seguir eso. Desde el principio se vio eso en el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel no quería escuchar directamente a Dios, sino que quería que un hombre les hablara. O sea, le dijeron a Moisés, habla tú. Primero con Moisés, habla tú con Dios y después dinos que Él quiere, ¿me entiendes? Gracias a Dios pues hablaba directamente y era un hombre de Dios y un hombre temeroso de Dios y no se dejó engañar, como dice aquí la escritura, con astucia, porque Satanás viene a engañarnos con astucia, o sea, con pequeñas levadura, entre mucha verdad se van metiendo pequeñas mentiras, pero que van leudando todo lo que es el Evangelio, todo lo que es la verdad pura. Y también luego vemos también a través de la historia y de la Biblia cómo, por ejemplo, el pueblo también quiso un rey. Dios quería gobernar directamente a través de los jueces, pero ellos querían un rey, como las otras naciones. Dios quería que todo el pueblo fuera un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿no? Un pueblo sacerdotal, un pueblo... Dios quería tratar con todo el pueblo y quería él ser el jefe, el líder. Pero los hombres siempre queremos seguir a hombres de alguna manera. Sí, es el propósito de Dios, que nosotros seamos guiados por Él y que podamos escuchar su voz y podamos seguirlo. Siempre ha sido el propósito desde el principio y no es diferente ahora. ¿Cuál era la institución
que pudiera en la época de los apóstoles, en la época de la primera iglesia, tener más influencia negativa con relación a la iglesia que el Señor estableció? ¿Cuál fue la mayor oposición que tuvo Jesús y que tuvo su iglesia en los primeros años? La Del religión. imperio. La Bueno, religión. La religión, los judíos. Los judíos, sí. Porque los judíos estaban siguiendo a los sumos sacerdotes, a los líderes, siendo una religión establecida por Dios, pero que se había contaminado ya con muchas tradiciones también, Tradiciones de hombres. y con tradiciones de hombres, y que había perdido la visión, había perdido y por eso no reconocieron ni vieron a Jesús. Y esa fue la mayor influencia negativa que tuvo la iglesia en los primeros años, al principio. Por ejemplo, los judaizantes era uno de los mayores peligros, como también la filosofía griega, porque en esa época pues la iglesia se extendió por todo el imperio, había mucha influencia de la filosofía griega, había mucha influencia de los judíos, y tanto los unos como los otros se involucraban en la iglesia, se hacían cristianos, pero querían introducir a la iglesia aspectos de la filosofía, aspectos del judaísmo, y muchos cristianos eran engañados. Por eso esa escritura que citamos ahorita con astucia se fue engañando, se fue como disfrazando. Hoy en día vemos lo mismo en la religión, cualquiera que sea la religión, en el cristianismo, en la iglesia cristiana, cómo se ha ido como cubriendo y disfrazando todo lo que es del Señor, o sea, transversando, es que se dice la palabra, transversando todas las cosas que se establecieron como verdad, y con astucia es la obra de las tinieblas, ir sacando de la verdadera fidelidad a Cristo, de la verdadera fidelidad a Cristo. Jesús en su palabra dejó establecido cómo Él quería verdaderamente que se estableciera su iglesia y cómo se siguiera su iglesia, y cómo nosotros como parte de la iglesia fuéramos guiados por Él, no por los hombres, pero claro, si nosotros tenemos el Espíritu y somos guiados por el mismo Espíritu, pues vamos a seguir un mismo camino, una misma verdad, una misma vida. El versículo 4 de 2 Corintios capítulo 11, no sé si lo quieren leer. 2 Corintios. Sí, 2 Corintios 11, ese que se citó ahorita de que la iglesia se estaba engañando, se estaba dejando extraviar de la sincera fidelidad a Cristo, pero el versículo 4 que habla. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vemos desde entonces que ya se estaba predicando otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, que es lo que hoy en día caracteriza al cristianismo, que es lo que los cristianos hablan cuando se conocen, qué es lo que se pregunta. Cuando tú conoces a alguien en la calle y dices, yo soy cristiano, ¿qué es lo que te preguntan? ¿De qué denominación eres? ¿Qué denominación? ¿Cuál es su pastor? ¿Qué congregación tienes? ¿Qué doctrina tienen? O sea, lo primero que buscan, o los cristianos hoy en día buscan, es identificarte por doctrinas, por denominación, por líderes, por organizaciones, y eso no tiene nada que ver con lo que el Señor estableció. O sea, en este caso, fíjate que Pablo habla de que se estaba extraviando la iglesia de la sincera fidelidad, no a las doctrinas, no a los líderes, no a las denominaciones que no existían, no a las organizaciones o los ministerios con nombre propio, que tampoco existían. O sea, en el primer siglo no existían ministerios con nombre propio, no existía el ministerio de Pablo como un título y como una organización. O sea, si vemos, por ejemplo, Pablo siempre hablaba de la iglesia de Dios, se refería, hablaba de Cristo, hablaba de los santos, hablaba de las diferentes iglesias por ciudad, pero no había una organización hablaba de los santos que lo identificara a él como su ministerio, su organización, su nombre, su institución, sus ovejas. Él mismo lo dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Silas? ¿Quién es Pedro? Solamente Jesús murió por nosotros.
Exacto. Entonces, es interesante ver que aquí Pablo dice, habla de otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y no hace referencia ni a nada de estas cosas, a denominaciones, doctrinas, a líderes, sino simplemente el engaño que nos desvía de Jesús, porque realmente el verdadero evangelio es Cristo. El verdadero fundamento tiene que ser Cristo. Amén. La verdad es Cristo. Tiene que predicar a Cristo. Y por fuera, cualquier cosa que no sea Cristo en el evangelio es desviación. Ya es desviación, ya es levadura, ya es algo que contamina. Así es. Hoy en día habrá muchas cosas que no sean Cristo en la cristiandad. Bastante, Muchas. bastante, lastimosamente. Lastimosamente, ¿no? Ya como decíamos ahora al principio, hay hombres siguiendo a hombres, líderes, doctrinas, y ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Cristo? Nos enfocamos más en la doctrina, nos enfocamos más en las denominaciones, en las formas, en otras cosas, pero no realmente en lo más importante que es el Señor, ¿no? En entretenimientos. Entretenimiento. Hay que tener entretenido a un pueblo que no tiene su deleite y su disfrute en la presencia del Espíritu. Señor. Entonces, tenemos que tener alguna clase de distracción, ¿no? De entretenimiento. Podríamos decir que la iglesia cristiana, si se puede llamar así de hoy en día, ha desarrollado una industria de entretenimiento, ya Sí. que se habla de eso. Sí. Bastante. Sí, de hecho se ve mucho los nombres de los personajes y de las denominaciones o de las iglesias como primero y Jesús, como por ahí se oía antes que Él está tocando la puerta para que lo dejen entrar. Así es, sí. ¿Cuántas veces las madres, los padres están buscando pues ir a Entretener. una iglesia donde puedan entretener a sus hijos y para que sus hijos estén Estén contentos? contentos. Para que pasen bien todos, tanto ellos como los hijos, ¿no? De alguna manera, y no realmente buscando la verdad, el fundamento, que es el Señor, ¿no? Y eso hay bastante hoy en día. Lastimosamente, la iglesia se ha vuelto como una mercadería. Y en vez de nosotros ser la diferencia a la iglesia, ser la diferencia al mundo, nos estamos convirtiendo en La parte iglesia del no está mundo. siendo la luz de esta Ni tierra, ni la sal de esta tierra. lastimosamente. Sí, es triste, es algo que en lo cual, y es difícil, porque permanecer en el Señor y en lo que Él nos estableció va en contra de toda una corriente, todo un sistema religioso, un sistema que atrapa, un sistema que parece bueno, pero sutilmente ha sido desviado y ha sido contaminado, y tenemos que alejarnos de todo eso, y alejarnos de eso vamos a tener persecuciones, vituperios, o sea, muchas cosas que a uno en la carne no le gustan. Pablo le habló a los corintios sobre eso y también habló a los gálatas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 8, Pablo le dice a los gálatas, ¿qué le dice, hermano? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Imagínate, ya estaba Estoy maravillada. Ya él estaba maravillado, o sea, se ha dado cuenta de que ya los gálatas se habían desviado de seguir un evangelio diferente. a seguir un evangelio diferente del que Pablo ya les había hablado, que era el evangelio verdadero, ¿Y cuál era el evangelio verdadero? ¿Cómo lo llama Pablo? el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Y entonces dice, estoy maravillado porque él lo podía creer. Y estamos hablando de la iglesia de Gálatas, una iglesia de hace miles de años, o sea que La que iglesia supuestamente no estaba tan contaminada y no había tanta de primera mano tenía los testimonios, tanta ¿no? distracción, tanta, diríamos nosotros, contaminación como la que tenemos hoy en día nosotros. Pero fíjate, él mismo estaba maravillado de ver que lo que él había enseñado, que lo que él había traído, que ha enseñado el evangelio verdadero, predicando a Cristo, se habían desviado por otros evangelios. Pero hay algo importante que hay que anotar aquí. Mira que Pablo dice que pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea que el poder de no Dios. es ni tan solo la enseñanza de Pablo, porque todos sabemos que uno puede enseñar el evangelio,
pero no es simplemente una enseñanza. Necesitamos la gracia, necesitamos la revelación del Espíritu, necesitamos el poder de Dios, necesitamos de que el Señor quite el velo y nos permita verlo y ver su Evangelio, porque para ver su Evangelio tenemos que ver a Cristo. Entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. O sea, al seguir un evangelio diferente se están alejando de Cristo. Ahora, podríamos decir, hoy la iglesia cristiana se ha alejado de Cristo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Aquí vemos que, o sea, se alejaron una iglesia, o sea, la iglesia, la que nació del Espíritu. Porque si dice por la gracia de Cristo es porque nació del Espíritu, porque nos fue revelado. O sea, que es tan sutil y el engaño que nos quiere sacar es a nosotros, el verdadero pueblo de Dios, el pueblo de Dios, los que hemos sido alumbrados un día. ¿Me entiendes? Y salir, o sea, que de esto, o sea, aunque hayamos tenido la gracia, aunque tengamos el verdadero evangelio, aunque tengamos el poder de Dios dentro de nosotros, es tan sutil la maldad de la serpiente que nos puede alejar. ¿Cuál ha sido la experiencia de nosotros, por ejemplo? ¿En qué sentido? En este caso no tuya, que tuviste un gran privilegio, pero más de mío, de que somos casados. Cuando conocimos al Señor, en el caso personal y de mi esposa, tuvimos la oportunidad de conocer al Señor sin haber participado en la iglesia cristiana. O sea, fue una experiencia, si Dios usó a una persona, a un creyente, a un cristiano, para hablarnos la palabra, predicarnos, y a través de ese instrumento Dios se reveló a nuestra vida. O sea, tuvimos un encuentro personal con Cristo. Se supone, y es lo que uno escucha en los testimonios, que todas las personas que son cristianas es porque han tenido un encuentro personal ¿con quién? Con Cristo. Entonces Cristo se les ha revelado, ¿cierto? Han conocido al Señor por su gracia. Y por lo tanto eso es lo que realmente nos hace hijos de Dios, como dice también el Evangelio en Juan capítulo 1, el primer capítulo, ¿no? Los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios, no por carne ni sangre, sino por voluntad de Dios, ¿no? O sea, somos engendrados por el Espíritu, nacemos y somos hechos hijos de Dios. Entonces, cuando tuvimos ese encuentro con el Señor fue algo especial. Vimos al Señor, Dios, en el caso nuestro, trajo una transformación muy rápida en nosotros, una experiencia sobrenatural muy, muy, muy importante, muy poderosa en nuestra vida. Hubo cambios muy grandes en nuestra vida sin haber conocido la iglesia, el cristianismo, digamos. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegamos a la iglesia cristiana de hoy en día? A la iglesia de la denominación. Poco a poco comenzamos a ser confrontados. Veíamos que el Espíritu y el Señor nos había mostrado y nos llevaba a vivir unas cosas por el Espíritu y veíamos otras cosas en la iglesia. Y como éramos unos bebés que no teníamos espirituales, que no teníamos mucho fundamento bíblico, mucho conocimiento bíblico, pues como que uno no sabía qué hacer y al mismo tiempo por el Espíritu y por el temor de Dios, ¿no? Estábamos en una sumisión a unas autoridades, a una congregación, pero sí había confrontación. Sí, dentro de uno decía, pero ¿cómo así? Si el Señor nos está llevando a vivir unas realidades y estamos viendo otras, y aún que se enseñan otras. Y al mismo tiempo, esa confrontación también, poco a poco, sin darnos cuenta, empezó también a contaminarnos, sí. Y empezó a matar mucha vida que habíamos recibido, sí. Porque las tradiciones, los reglamentos, las doctrinas, o sea, todas estas cosas que forman parte de los entretenimientos, que forman parte del sistema cristiano de hoy en día, a la hora de la verdad va matando nos va alejando. Si darnos cuenta, nos va alejando del que nos llamó. Para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Tremendo. Es tan sutil, fíjate, tan sutil.
de venir de la vida, de la gracia del Señor, pasemos a ser alejados, a seguir pensando que estamos bien, siguiendo un evangelio diferente del que el Señor nos ha llamado. Así es. Es bien peligroso, bien sutil eso. Sí. Por ejemplo, recuerdo que lo primero que por el Espíritu deseábamos, anhelábamos, era bautizarnos. Como dice la palabra, ¿no? El que cree y es bautizado. O sea, ¿cuántos casos vemos en la Biblia de personas que tenían un encuentro con Jesús y decían que me impide ser bautizado? Y eran bautizados inmediatamente, sin ningún tipo de requisitos, ni curso, ni nada. Pero, por ejemplo, anhelábamos eso y nos decían, bueno, para ser bautizado tienes que hacer un curso, tienes que cumplir ciertos horarios, tienes que participar en ciertas clases y no puedes faltar, y en esas clases nos hablaban muchas cosas y muchas de ellas enseñanzas o reglamentos de la misma iglesia, que teníamos que aprender y someternos a cosas que en realidad eran más de hombres que de Dios. Y uno pues lo hacía porque no tenía otra alternativa, pero es lamentable que todas esas cosas pasen, ¿no? Así es. Sí. El eunuco, no, perdón, se me fue ahora el que estaba leyendo, el etíope, exactamente, que él estaba leyendo el Antiguo Testamento, Isaías, y él decía, ¿de quién están hablando? Y el Señor lo llevó a Felipe, por el Espíritu lo llevó al lado del etíope para explicarle las Escrituras, y él la recibió en el Espíritu y dijo, yo quiero, ¿qué me impides? Nada, no te pide nada de ser bautizado. Fue bautizado. Solamente haber creído. O el caso de Cornelio y su familia, por ejemplo. También. Y muchos más. Y muchos otros casos, exactamente. Lo que pasa es que vienen, como dice aquí en el 8, o un ángel o otra persona con mucho poder o con mucha visible en este mundo, ¿no? Y nos anuncia otro evangelio. Y la palabra de Dios dice que es ya anatema, o sea, es maldición eso, es un maldito eso. O sea, que nada, ni un ángel del cielo, ni aún ellos mismos predicaran otro evangelio que no fuera el evangelio de Jesucristo. Entonces, por ahora podemos insistir en que el evangelio verdadero, el evangelio que nos revela el Espíritu, que está en la palabra, que nos predicaron los apóstoles, definitivamente tenemos que ligar a ese evangelio a Cristo, o sea, lo tenemos que llamar el evangelio de Cristo. Es Cristo. Como lo llamaron los apóstoles, como está en las Escrituras, el evangelio de Cristo. Hoy en día debemos de seguirlo llamando el evangelio de Cristo y debemos seguir predicando el evangelio de Cristo. Desafortunadamente a veces estamos más enfocados en otras cosas, en doctrinas o en cosas que no son Cristo, y ese es el evangelio que tristemente se está enseñando, se está predicando y está creciendo en el mundo entero. ¿Qué es lo que hacen las denominaciones? ¿Quién creó las denominaciones? ¿De dónde surgieron las denominaciones? No fue el Señor, no fue Dios el que las creó, no fueron los apóstoles. El propósito de Dios es establecer una iglesia, una sola, no unida por organización de hombres, como algunos creen, ¿no? Es que la unidad de la iglesia se logra a través de una organización humana. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años que me invitaron a una reunión de pastores y a formar parte de eso, y me pareció interesante asistir, y cuando me di cuenta, el propósito de esa reunión era buscar la unidad humanamente, o sea, buscar reglas entre nosotros para evitar que los robos, lo que llaman los robos de las ovejas, para poder protegernos contra ciertas cosas, para poder regularnos ciertas otras, y en realidad yo me puse a ver, es la obra humana tratando de mantener cosas, o sea, cuando la unidad de la iglesia tiene que venir es por Cristo, por tener y conocer a Jesús, tener el mismo Señor, el mismo Espíritu, la misma verdad, la misma vida, y por disfrutar esa vida juntos. O sea, no por la fuerza humana. Exactamente. Y
porque las ovejas, tenemos que recordarlo, son del Señor, no son de los hombres, no ¿no? son de los hombres. Nosotros llevamos la palabra, el evangelio, pero realmente Somos el que, mayordomos de la casa son de mayordomos Dios. y realmente el que da crecimiento el Señor y el que añade es el Señor como quiere. Y creo que eso también es parte de la contaminación que hay hoy en día, ¿no? Sí. Que cada iglesia, cada denominación piensa que son sus ovejas, y si un hermano o una hermana ven la verdad y se van a otra, pues al lugar donde el Señor los lleva, entonces pues ya hay una cantidad también de maldiciones y cosas que hablan en contra de estos hermanos porque se van y que porque lo hacen, que son desleales, pero realmente y que los atemoriza inclusive. Sí, se ha metido mucho un espíritu de temor en las iglesias. Si se van, si se alejan, como es una posesión, como si fueran las ovejas una posesión exclusiva del pastor o de los líderes de la iglesia. Y resulta que no son posesión sino del Señor Jesús, ¿no? Entonces, tremendo, porque el Señor, imagínate, dice que es doble condenación cuando somos tropiezo para los más pequeños, ¿no? Yo creo que parte de la razón por la cual estamos viviendo lo que estamos viviendo es porque definitivamente la carne, la debilidad humana, el pecado, está obrando. Y esa fue la defensa del Evangelio desde el principio. No solamente de la contaminación de los judaizantes, sino también del pecado y la carne que obra en nosotros. Porque los intereses personales, por ejemplo. ¿Por qué hoy en día existen tantas instituciones, tantas iglesias en cada parte y cada uno busca su propio reinito, cada uno sus propios intereses? Y hay mucho celo entre las mismas iglesias cristianas, entre los líderes. Cada quien quiere acumular más, quiere crecer más, quiere prosperar más, su ministerio, su organización, sus cosas, y pues ¿será eso lo que el Señor estableció? ¿Será eso lo que el Evangelio, o sea, cómo funcionaba la iglesia en el primer siglo? De hecho, en cada localidad pues se establecen pastores y es bíblico, y los pastores son aquellos que cuidan un rebaño en la localidad donde Dios nos ha puesto. Es como la familia de Dios en cada lugar, pero eso no quiere decir que nos enseñoreemos de ellas, simplemente que las cuidemos, que las pastoreemos, que les enseñemos, les demos de comer, pero en realidad son del Señor. O sea, cada cual somos libres, no podemos enseñorearnos, porque entonces eso es lo que quiere el enemigo. Dios quiere que nosotros seamos libres, que tomemos nuestras propias decisiones, que podamos acercarnos a Él y que seamos guiados por Él, ¿no? Un buen líder, para mi manera de ver, siempre es aquel que lleva a las ovejas o a la iglesia a que vaya delante de Dios, no que siempre dependa del hombre de que le diga cuáles son las decisiones que debe tomar ni cómo debe tomar. Aquí también en el versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Esta es una posición que debemos siempre estar examinándonos. Personalmente, siempre tenemos que acercarme al Señor para ver qué es lo que Él está viendo dentro de mí. Y nunca vamos a poder agradar a los hombres en realidad, pero tratamos muchas veces de agradar a los hombres o agradar a las instituciones o agradar a un sistema, porque nos conviene también, porque eso también siempre estamos buscando lo nuestro, siempre estamos buscando lo nuestro. Cuando tú decías ahora que hay mucha convención de oír, sí, pero no de la palabra de Dios. O sea, en realidad también yo pienso que se han levantado muchos líderes de acuerdo a las personas que están buscando lo que esos líderes están buscando. Yo creo que levantan esos líderes de acuerdo a lo que la humanidad está buscando. Está pidiendo. Sí, y una de las cosas que definitivamente muestran mucha degradación es que los líderes creen que son los dueños de la iglesia, y lo llaman mi iglesia, mi ministerio, y por otro lado están manejando la iglesia como una empresa. La iglesia se ha convertido en una industria, en una empresa, pues, digamos, no pensemos mal, o sea, solo Dios sabe, no necesariamente que haya mala intención y que haya deseos de hacer eso un negocio con mala intención,
pero sutilmente, como pasó desde el primer siglo, hoy en día sutilmente muchos hombres y mujeres de Dios pueden estar creyendo que están sirviendo a Dios con buenas intenciones, que están, y mucha gente puede estar pensando que está buscando a Dios con muy buenas intenciones, pero están engañados como pasó desde el principio, hoy con mayor razón. Entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios, al primer siglo, a la iglesia que Dios estableció, la iglesia de los apóstoles, en esa iglesia no vemos una iglesia con nombre propio, no vemos la iglesia de Pablo, no vemos la iglesia de Cefas, no vemos la iglesia de Apolos, no vemos la iglesia de los líderes número 1, número 2, no vemos organizaciones. La iglesia no era una organización, nunca fue una organización, ni fue el propósito de Dios que la iglesia se convirtiera en una organización humana, sino aunque la iglesia era una iglesia organizada y tenía un orden, lo cual es diferente. Pero es como nuestro cuerpo, es un organismo vivo, pero nuestro organismo es orden. O sea, todo obra, sus funciones son perfectas, unidos entre sí, con cada una de sus funciones, ¿no? Exactamente. Entonces ahí nomás hay un problema serio de una degradación muy grande de la iglesia hoy en día. La iglesia se ha convertido en una organización, en una estructura, en una empresa llena, o sea, hay congregaciones que son unas industrias, o sea, con una cantidad de puestos como una empresa, no que la Biblia no diga que el obrero es digno de su salario, pero eso es otra cosa. O sea, lo que pasa es que vamos a la palabra y tratamos de apoyarnos en la palabra para justificarnos en muchas cosas, y por eso necesitamos defender el Evangelio, necesitamos traer a la luz la verdad para confrontarnos y confrontarnos nosotros mismos a lo que hoy en día se está viviendo, porque tenemos que salir del engaño. Aún nosotros mismos, hoy aquí, todavía yo considero que todavía tenemos que salir de muchas cosas. O sea, la palabra iglesia significa los llamados a salir. O sea, estamos saliendo, Dios está edificando su iglesia, Dios está preparando un cuerpo, un templo, o sea, Él está edificando su iglesia. Tenemos que salir de muchas cosas, aún nos falta mucho por salir, pero lo importante es que nosotros estemos enfocados en esa sincera fidelidad a Cristo, que podamos tener nuestra mirada puesta en Él y que seamos alumbrados por Él. Para eso necesitamos la gracia de Dios primeramente y conocer las Escrituras y que su palabra nos alumbre, una palabra viva, ¿no? Una palabra viva, no una palabra muerta, sino una palabra viva, una palabra del Espíritu. Sí, y es muy claro que el propósito de este programa no es criticar a nadie, no es criticar a los líderes, ni criticar a un sistema, ni criticar a nadie personal, sino defender el Evangelio. O sea, aún nosotros mismos nos estamos criticando. Y tampoco el hecho de que estemos compartiendo todas estas cosas no significa que entonces nosotros nos consideremos perfectos. Exactamente. O sea, aún nosotros mismos somos producto todavía de mucha contaminación. Pero lo importante de este programa es que el Señor pueda cada día concientizarnos más, revelarnos más, guiarnos más, quitarnos más tinieblas para que cada día podamos caminar más en la luz y más en la pureza del Evangelio, en el propósito de Dios. El propósito de Dios se ha perdido. Hoy en día, y eso pues es otro punto que quisiera que habláramos, que es lo primero que sucede en los cristianos, y es cómo los cristianos son añadidos a la iglesia. No más cuando mencionamos la palabra iglesia, inmediatamente hoy en día pensamos en un ministerio, pensamos en un edificio. Muchos incluso cristianos hoy en día están llamando a la iglesia el edificio como el templo, otros lo llaman como el santuario. O sea, lo cual nos muestra esa falta de visión, esa falta de revelación, de luz, esa tiniebla que hay, cuando la iglesia en sí no es un edificio hoy en día. Eso fue el Antiguo Testamento, no en el tiempo que estamos. La iglesia ahora somos nosotros, el templo, nuestros cuerpos. La iglesia ahora somos nosotros, los hijos de Dios. Pero hoy en día cuando se menciona la palabra iglesia, aunque algunos se sepan la lección de que nosotros somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo, aún así
siempre tenemos la tendencia a relacionar la iglesia con un ministerio, con un edificio, con un pastor, con una organización. Y esto nos muestra en sí, en el momento en que estamos tan Así es. equivocados. Exactamente, sí. Necesitamos cada vez profundizar más en la verdad del Señor. Y esto lo logramos es a través de conociendo su palabra, ¿no? Como decía ahora al principio, como decías, que tenemos la palabra más profética y segura, a la cual hacéis Vienen a estar bien atentos. estar atento, que es la palabra del Señor, para poder que esa verdad nos alumbre cada día y podamos salir de tanta contaminación como estamos. Así Sí. es. Entonces, si comenzamos a meditar en ese punto del evangelismo, se supone que el evangelismo es lo que Dios, una función de la iglesia para que las personas conozcan a Jesús y sean añadidos a la iglesia. ¿Cómo se hace el evangelismo hoy en día? ¿Cómo estamos evangelizando hoy en día? ¿Cómo la gente está añadiendo? Y ahí, no más en eso, si comenzamos a pensar en lo que vemos en el sistema cristiano, en el cristianismo, que a propósito la palabra cristianismo no es bíblica, sino que configura como un sistema contaminado, entre otras cosas, pero lo que se está viviendo hoy en día en el evangelismo es algo que es completamente tergiversado también, contaminado. O sea, se hacen campañas evangelísticas, se busca predicar, pero el propósito de todo eso es añadir las personas a su iglesia. Es como que la gente venga a mi iglesia, vengan los servicios, se haga miembro de la iglesia, y hay mucha estrategia humana involucrada. O sea, las iglesias están haciendo uso de estrategias. Si ven que una iglesia usa una estrategia y le funciona y está creciendo mucho en números porque esa estrategia quieren copiarlo, entonces como la empresa, como la industria, como cualquier mercadeo. O sea, hoy en día el cristianismo está usando técnicas como la usa la empresa privada, como la usa la industria, como la usa la empresa, y son técnicas que a veces funcionan, a veces no funcionan y la buscan reproducir. Pero también hay mucho la fuerza humana y yo creo que en el fondo, aunque hay buenas intenciones de que la gente venga a Jesús, de que la gente sea salva, de que la gente, pero hay mucho de crecer nuestra iglesia. Hay como ese deseo de ver nuestro ministerio creciendo, ver mucha gente, ver servicios los domingos con mucha gente, muy bonitos. Y no que eso sea malo. Todos queremos que reciba a Jesús. ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos está moviendo realmente? Bueno, ¿cuáles son las intenciones? ¿Qué es lo que dice la palabra? Por ejemplo, si vamos a la palabra de Dios a Hechos capítulo 2, versículo 47, en el comienzo de la iglesia. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate, cómo la gente se añadía y vemos en esta primera iglesia que eran por millares, ¿no? O sea, hay un crecimiento muy grande de creyentes. Pero dice, el Señor añadía a cada día a la iglesia. ¿Quién añadía? El Señor. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Alababan, expresaban a Jesús, tenían favor con el pueblo. Había una vida diferente que estaban reflejando, expresando. O sea, esa gracia que habían recibido la estaban compartiendo, la estaban expresando, la estaban dando. Entonces, de esa manera, pues las personas podían ser suministradas, ¿no? De la misma gracia del Señor. Y entonces Dios, porque no todo el mundo que uno le habla, que le predica, ¿no? Pablo decía también en Corintios que esa gracia que el Señor se le reveló a sí mismo, pues Él la estaba dando, Él estaba predicando a las personas. Porque cuando nosotros recibimos este regalo, pues queremos darlo y queremos compartirlo, pero algo genuino. Yo pienso que primeramente Dios nos ve la intención de nuestro corazón. Dios está viendo las intenciones del corazón. Muchas veces nosotros podemos ver cosas y en realidad no sabemos cuál es la intención que lo está haciendo, pero dijiste muy bien, nosotros no estamos aquí criticando a nada ni nadie, simplemente estamos hablando de lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor,
para poder defender el Evangelio, ¿no? De tanta contaminación, de tanto engaño, y pues para que Dios nos pueda alumbrar y podamos transmitir esta gracia, esta vida que Dios nos ha dado, para que el mismo Dios añade los que han de ser añadidos. Diríamos que es un testimonio vivo. Había un impacto. Los creyentes transformados por el poder de Dios, por la vida de Jesús, están impactando las comunidades. O sea, la gente veía algo diferente en los trabajos, en las casas, en las calles, en los vecinos. Y entonces la gente se maravillaba. Sabemos que, por ejemplo, por primera vez fueron llamados cristianos los creyentes, y quien usó ese nombre de cristiano no fueron los mismos creyentes, sino los no creyentes, que los llamaron cristianos porque es como quien dice, se parecían a Cristo, ¿no? Eran seguidores, eran parecidos a Cristo, y por eso los llamaron cristianos, porque veían un impacto en ellos. Y eso es, yo diría, lo más poderoso para evangelizar. Ese es el poder de Dios evangelizando. No quiere decir que no prediquemos, no quiere decir que no hablemos, no quiere decir que no tengamos dones de evangelismo y hablemos del Señor, obviamente. Claro, yo imagino que la iglesia no nos podemos quedar callados. Hablaba y compartía y testificaba, pero más que las palabras, yo creo que era el testimonio. Así, los hechos. ¿Y quién añadía? El Señor. O sea, porque la Biblia lo dice, que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. La Biblia dice que Él es el que nos quita el velo. La Biblia dice que Él es el que nos escoge, que es el que nos conoció, que Él es el que nos llama. Entonces, no es con las fuerzas humanas, no es las técnicas del hombre, no son las estrategias humanas, no es la habilidad de los líderes, no es el dinero que se use para... Pero desafortunadamente cuando queremos hacer la iglesia o queremos trabajar en la iglesia de una manera con las fuerzas humanas, terminamos cumpliendo el propósito de Dios. O sea, se está logrando, estamos en el camino, estamos en el evangelio que debe ser. Por supuesto que no, porque nos estamos desviando completamente de la verdad, ¿no? Con nuestras fuerzas humanas queremos producir cosas, queremos producir resultados, y los resultados los produce una máquina, no las personas, ¿no? Entonces, es bien importante eso. Nosotros no somos los que hacemos, nosotros no somos los que convencemos a nadie, los que convertimos a nadie, sino es el Señor el que actúa ahí en eso. Y cuando podamos entender eso realmente, entonces nos vamos a quitar a un lado para que pueda el Señor obrar, sí, y hacer todo eso, porque la iglesia es de Él la creó para Él, para su gloria, para su honra. Y entonces, cuando podamos ver esto, pues vamos a hacer unos instrumentos útiles en sus manos realmente, y no estar estropeando lo que el Señor tiene establecido. El Evangelio. Que es su Evangelio. Dios quiere que cada día lo podamos alabar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra manera de vivir, en nuestra sencilla manera de vivir, o la manera como nosotros estamos viviendo cada uno de las personas, los miembros del cuerpo de Cristo. Pero sí, el sistema nos ha contaminado de tal manera que a veces nos tiene demasiado presionados en cuestiones de cómo debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. Y tristemente, pues, muchos de nosotros, o muchos en la iglesia, si no es con títulos o con nombramientos, pues no se cumple con las funciones en las cuales Dios nos ha llamado, la gracia que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado, que si nosotros verdaderamente estamos permaneciendo en Él, eso va a fluir como, o sea, fluye libremente, es algo, una necesidad que tenemos de dar, de compartir, de hacer, no porque nos estén dando títulos, reconocimientos o poniendo en escalafones o un sistema clerical, sino simplemente porque queremos, porque la vida de Dios está fluyendo en nosotros. La verdadera iglesia debe ser la iglesia del Espíritu, o sea, que sea el Espíritu, la vida, la que realmente edifique, la que lleve a cabo las funciones, la que obre, la que haga las cosas. Y obviamente, pues a veces nos pasa a nosotros esperar que con tanta dureza que hay hoy en día,
Tremendo. en la gente, porque hoy hay mucha dureza, estamos en un tiempo muy difícil, hay mucha distracción, hay mucho afán, y entonces esperar que sea el espíritu el que haga las cosas, a veces uno no, a veces, Frustrante a veces. a veces no nos da la paciencia y nosotros empezamos también a querer Con nuestras fuerzas a que las cosas funcionen, y sin darnos cuenta y con buena intención, terminamos equivocándonos, terminamos Con equivocándonos. buenas intenciones. Y eso es humano, uno lo entiende, pero no por eso nos debe justificar, ni nos debemos justificar, ni debemos dejar de reconocer la pureza del Evangelio, ni si yo me pregunto, si yo estuviera Pablo, Pedro, los apóstoles, y nos estuvieran viendo, ¿qué dirían? ¿Qué nos estarían diciendo a todos nosotros los cristianos hoy en día? Exhortándonos a que nos volvamos a la sincera fidelidad. Yo creo que si ellos hubieran tenido la posibilidad de viajar en el futuro y vernos hoy en día, se hubieran dicho, oh my God, ¿esto qué es? Bueno, Pablo estuvo en la dimensión espiritual y dijo, me temo que cuando yo ya no esté aquí, vengan zorros disfrazados de ovejas y se metan entre ustedes y desvíen a las ovejas. Probablemente hasta nos diría, quién sabe qué cosas horribles, o sea, quién sabe, o sea, sería muy fuerte, pero no debemos justificarnos, o sea, debemos de arrepentirnos y debemos de pedirle al Señor que nos lleve a toda verdad y que si tenemos que renunciar a muchas cosas, dar por pérdida. porque probablemente si Dios le muestra a muchas personas cosas como estas y no las deja, fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel cuando vino Jesús. Cuando vino Jesús, vino en contra del sistema. Juan el Bautista vino en contra del sistema religioso. Y los que estaban en autoridad, los que tenían los beneficios, los que tenían todas esas posiciones, fueron los primeros que se opusieron. Vinieron en contra. ¿Por qué? Porque aunque vieran a Jesús, si vieran la verdad, tenían que arrepentirse y tenían que dar por pérdida todo lo que para ellos era muy ganancia. Y probablemente eso no sería muy diferente a lo que sucede hoy en día. No, o sea, nada. ¿Cuántos están dispuestos a dar por pérdida tantas cosas, tanto poder, tanto nombre, tanta reconocimiento, tantas cosas que definitivamente de Dios no son? Por eso el mismo Señor decía, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Esto es un camino para valientes realmente, y es negarse a uno mismo, negar sus deseos, sus pensamientos, negar sus tradiciones, sus riquezas. Y todo, ¿me entiendes? Todo lo que damos por todos nuestros tesoros, ¿entiendes? La familia, muchas cosas. O sea, la gente hoy en día no quieren renunciar a eso, no quieren dar por pérdida eso. Sus costumbres, sus tradiciones, su familia, no quieren ser rechazados. Entonces prefieren agradar a los hombres, prefieren seguir un evangelio diferente al que el Señor nos hacer desde el principio. Una imagen del verdadero Dios, o sea, distorsionada. Quieren, me recuerdo como en la historia del becerro de oro, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto con prodigios, señales y poder. Y por un momento en el cual su líder no estaba en ese momento, estuvo 40 días y se tardó en regresar, cuando lo de los 10 mandamientos, ellos construyeron una imagen de oro, un becerro de oro, pero ellos no decían es un becerro de oro del cual estamos adorando un becerro de oro, ellos decían este es Jehová que te sacó, este es tu Dios que te sacó de Egipto, o sea, pero a la manera de ellos. Exactamente, querían tener una imagen, querían diseñarlo ellos mismos, ¿no? Y hoy en día también hay una iglesia que por lo que nos cuesta renunciar y morir a muchos de nuestros deseos, pues vamos haciendo con muchas verdades, pero algunas distorsiones a un Dios que no es el verdadero Dios, otros Jesuses, otro evangelio, otro Dios, otro espíritu. Entonces, pero decimos es el verdadero Dios que nos rescató, que se nos reveló, ¿no? Pero lo vamos cambiando de acuerdo a nuestras gustos, preferencias, conveniencias, atracciones personales, y nos justificamos. Nos justificamos pensando, pero lo estamos haciendo para Dios. Y pueden haber buenas intenciones,
Es el engaño. Pero la Es como- justificación en nosotros realmente no nos justifica delante de Dios. No, pero ese es el engaño. Y para eso es que Pablo y los apóstoles y todos los hombres de Dios siempre estaban exhortando a que no nos apartemos del verdadero llamamiento, del verdadero camino. Es algo que la labor del enemigo y es la labor de nosotros como cuerpo de Cristo estar hablándonos verdad para poder permanecer en el verdadero camino, porque ¿qué nos sirve todo este engaño? Si al final Dios no cambia, Dios no va a decir, ay, bueno, pobrecito, sí, es que mira, hizo tales cosas o tales otras. Lo No, hizo a su manera. lo hizo a su manera, pero la palabra es muy explícita en decir, no, es el que hace mi voluntad, no es el que diga Señor, Señor, no es el que haga muchas cosas, es el que hace mi voluntad, ese es el que será salvo. Volviendo al tema del evangelismo, y aquí quiero recordar que Pablo siempre hablaba del evangelio de Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo, apartarse del que nos llamó por su gracia. Entonces, pero es un Cristo que vive en nosotros, no es una doctrina, no es una enseñanza en sí, es una vida. El evangelio es una vida en nosotros, debe ser una vida en nosotros, una vida que al tenerlo, al vivirlo, debe dar frutos, como dijo Jesús. O sea, ¿cómo podemos saber quién es y quién no es de verdad? Un buen árbol da un buen fruto. O sea, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, porque muchos pueden decir que son cristianos, hablar de Dios, hacer muy buenas cosas, pero como dice la palabra en el Evangelio, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor va a heredar, o sea, solamente el que hace la voluntad de Dios. Entonces, no es suficiente llamarnos cristianos, es la vida. Entonces, el evangelismo de la primera iglesia era poderoso por el testimonio, por la vida que expresaban esos nuevos creyentes. Hoy, nuestro primer evangelismo debe estar en nuestra propia casa. O sea, ¿cuál es la experiencia de la mayor parte de las familias cristianas hoy en día? Quieren llevar a sus hijos a la iglesia los domingos y quieren buscar una iglesia que entretenga a sus hijos y que a los niños les guste y que se sientan contentos. Y entonces piensan que haciendo eso, pues están haciendo algo bueno por sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué están expresando en sus casas? Porque a lo mejor les hablan de Jesús, quieren que sus hijos estén en la iglesia, pero lo que están viendo probablemente en la casa los hijos que es pura carnalidad, no ven a Cristo, no ven realidad, no ven poder de Dios. Entonces es otra religión y por eso los jóvenes hoy en día no quieren eso. Cuando tienen un poquito de decisión ya no quieren ni volver a la iglesia, y por eso los padres están buscando cómo los entretienen, y muchas iglesias pues están diseñando una cantidad de actividades para los jóvenes porque es la manera como los tienen atraídos, o sea, con actividades, con deportes, con distracciones, con paseos, con muchas cosas agradables cristianas, porque sí, en medio de todo pues es bueno, no es sano. Entonces los padres decimos, bueno, pues es mejor que estén ahí y que no anden en el mundo, ¿cierto? Y nos sentimos mejor así. Pero realmente la pregunta es, ¿eso es el Evangelio? ¿Esa es la verdad? O sea, ¿en qué estamos? ¿Estamos logrando realmente algo significativo para nuestros hijos? ¿Estamos evangelizando a nuestros hijos? Y si no podemos ni evangelizar a nuestros propios hijos, ¿cómo pretendemos evangelizar a la gente de afuera? O sea, porque los vamos a tirar anzuelitos, los vamos a dar dulcecitos, los vamos a contentar, los vamos a tener ahí y los vamos a convencer para que estén en nuestra iglesia y estén contentos, y los vamos a tener contentos ahí para que no se vayan. Realmente ese es el Evangelio. Yo creo que los hijos tienen que ver un testimonio en sus padres para que ellos puedan decir, aunque se rebelen, puedan decir, yo sé que ahí está la verdad. Sí. Aunque yo sea un rebelde, aunque la rechace, pero yo sé que en algún día que quieran realmente arrepentirse y que el Señor los llame, van a saber a dónde acudir, porque han visto la luz, han visto una realidad.
no una religión. Y hoy en día, pues el cristianismo se ha convertido en otra religión.